Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión efímera, una sesión que organizamos entre Firenze y Arquine y que de algún modo tiene su origen segunda mitad del año pasado, que iniciamos una aventura para llevar a cabo un libro de arquitectura y de tecnología para hablar de porcelanatos y en ese proceso eh, pues, eh, empezamos a hacernos algunas preguntas, algunas que ya se habían hecho algunos especialistas, como el mismo Davide Bartolotti, que estará hoy con nosotros, y tratamos de entender qué es hoy, qué son hoy los materiales con los que trabajamos en arquitectura, y surgió también pues una pregunta inevitable que era la que nos planteamos hoy. ¿Dónde empieza la sustentabilidad? Eh, Hablar de sustentabilidad hoy por hoy es tan recurrente y por tanto a veces sin contenido como podría ser hace un par de décadas cuando hablaban, no sé, de edificios inteligentes, en el que te dabas cuenta que, bueno, pues un buen edificio, si era bueno, pues podías dar por entendido que había una cierta inteligencia implícita, si no en el edificio mismo, en sus autores. Y hoy por hoy, cuando hablamos de sustentabilidad, no faltan los arquitectos que te dirán que, bueno, pues es que si el edificio está bien pensado en términos arquitectónicos, en términos casi vitruvianos, pues es sustentable. Es decir, está bien orientado, considera aspectos pues, de aislamiento térmico, de energía pasiva, de usos de materiales pues hasta con un cierto sentido común, y pareciera que todo lo referente a lo sustentable acaba cayendo en ese lugar común eh, que aplicaría al sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Pero dicho esto, un poco para desactivar el término mismo de la sustentabilidad, creo que podemos empezar a cuestionar otros temas que al final nos permitirán regresar a la sustentabilidad. Uno de ellos tiene que ver con que ya el tema de la sustentabilidad no es solo una cuestión de criterio o de sensaciones, sino que es algo mesurable. Es algo mesurable en tanto que hay pues maneras de medir y de certificar. Están los LEEDs, están otros criterios también no gringos sino europeos que nos permitirán entender qué tan sustentable puede o no ser un material o qué tan sustentable puede ser o no ser un edificio. Está también aspectos que quizá en el modelo norteamericano no aplica tanto, pero en el modelo europeo sí, que es entender el proceso de origen a final y por tanto también la suma de la huella de carbono en el proceso desde el origen hasta el producto terminado en un edificio. Y este es como más interesante en la medida que es más integral, también más complicado en su proceso y en su medición. Y ahí rápidamente empieza a surgir una cierta paradoja entre en principio dos opuestos, lo natural y lo artificial. Los materiales que en principio no requieren ninguna transformación más que la extracción, una piedra, una madera, y eventualmente el hierro, que de hecho ya es un material muy procesado, eh, y, pero a la que le rascamos un poco, nos damos cuenta que, y lo metemos en el contexto, nos damos cuenta que difícilmente hoy podemos estar hablando de lo natural y lo artificial, en un contexto en el que pues estamos tremendamente globalizados, para bien y para mal, digo, más allá de esta cuestión, de lo que podemos hablar es de distintos
grados de procesamiento en los materiales con los que trabajamos, con los que llevamos a cabo nuestro ejercicio como arquitectos. Y ahí es donde empieza a ser más interesante esta discusión sobre la sustentabilidad, sobre dónde empieza la sustentabilidad y entender toda esa cadena y los distintos grados de procesado de cualquiera de estos materiales. El libro nos sirvió de punto de arranque también para llevar esa discusión entre nosotros, entre arquitectos. No es un catálogo de productos de Firenze, que pues por otro lado estaría muy bien, pero ya es un tipo de producto que ya tienen como marca, sino que es el principio de una conversación entre arquitectos para entender la propia lógica de la materia, la relación con la tecnología y un poco los objetivos que se pueden obtener con materiales de alta resistencia, como en este caso son los porcelanatos. Y para eso tenemos hoy un panel estupendo. Está Rosa Agraz, arquitecta del equipo de Arroyo Solís Agraz. Y está también con nosotros David Bartolotti, como ya les comenté. Él, como buen europeo, le gusta decir, antes de decir lo que es, le gusta decir que no es arquitecto, pero yo creo que hay que reivindicar sobre todo lo que es un extraordinario especialista en materiales porcelánicos, un experto en porcelanato y asesor para estos productos que realiza Firenze en México. Está también Verónica González de DGZ Arquitectos y Pancho Pardo, Francisco Pardo, también otro extraordinario arquitecto, con los cuales nos interesará pues discutir, platicar sobre estos aspectos que tienen que ver dónde empieza la sustentabilidad. Bienvenidos, David, Verónica, Pancho y Rosa. Ya aquí, pues empecemos por la pregunta que nos convoca hoy, que si bien es tremendamente abierta y por tanto se puede prestar a cualquier camino que tomen, pero tú, Rosa, si te parece, por el orden que los presenté, ¿cómo entiendes desde tu trabajo dónde empieza la sustentabilidad? El micrófono, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, qué gustazo verlos por aquí, qué gusto ver sus caras, aunque sea por este medio. Ojalá pronto nos podamos ver y abrazar como antes en otras épocas. Agraz, siempre soy la primera desde primero de primaria. A ver, les cuento un poco. Me preguntas, Miquel, un poco nuestra experiencia en este tema y en esta pregunta que nos estamos haciendo hoy esta tarde. Nuestra experiencia un poco de parte de la oficina, pues la verdad es que evidentemente, como que decías, ahorita de pronto ya este tema de la sustentabilidad es mesurable, ¿no? Y si nos ponemos pues muy puristas, pues, o sea, honestamente podemos decir que no todos nuestros proyectos son 100% sustentables en absoluto. O sea, hay muchas cosas que nos podríamos cuestionar hasta desde dónde venimos, desde dónde viene el material que utilizamos, ¿no? Podríamos decir que un proyecto es sustentable en cuanto a muchísimos términos, pero ¿qué pasa si de pronto estamos trayendo los materiales de España o de Italia? Pues creo que sería más sustentable si ese material viniera de aquí, de este país. Entonces, en cuanto a esos términos, la verdad es que nuestras cartas fuertes de sustentabilidad en la oficina son los proyectos que hemos hecho que son efímeros. Son estos stands que hicimos desde hace muchos años, 10 años, nos hicimos la pregunta. Nos contrata un cliente para este tema, de hacer un stand en una feria, un stand de 600 metros cuadrados, eso era muy grande, para el cual gastaba, no sé, 2 millones de pesos 2 veces al año, porque así era la feria, 2 veces al año, eran 600 metros cuadrados, duraba la feria
unos 4 o 6 días y de pronto toda esa basura, todo eso se iba a la basura, ¿no? Que era tabla roca, luminarias, todo, vámonos, porque además así son los stands, ¿no? Así es esta arquitectura efímera, se monta en un día, en medio día te tienes que desmontar todo. Entonces ahí fue cuando nos cuestionamos, como fuertemente la primera vez, de oigan, esto no puede ser, se está gastando este dinero, todos estos insumos están yendo a la basura a los 2 días, ¿qué es lo que se puede hacer? Y entonces empezamos a buscar materiales que fueran reciclables para que se utilizaran, a lo mejor eran materiales que venían fuera de ese contexto, o sea, no era la tabla roca, no era todo, y empezamos entonces con las cajas, empezamos con las pallets, y empezamos a hacer este ejercicio que lleva ya más como de 15, pues ya van 15 intentos, en los que es pues encontrar materiales que sí, de pronto vienen de un contexto completamente distinto, y la idea es nada más apilarlos o ver de qué forma nada más de qué forma nada más o se apilan o se tienen que poner amarres o cosas así, encontrar una estructura en la que no tengamos que destruir o que procesar el material para que pueda, después de la feria o después de que está siendo utilizado de esta forma, regresar a su estado original. Entonces eso es chistoso porque de pronto tienes aquí un ejemplo de arquitectura efímera que realmente cuando regresa el material a su estado original, pues tiene estos reciclajes y es pues everlasting, ¿no? O sea, dura muchísimo más de lo que creíamos. Ese sería más o menos como las grandes cartas que tenemos nosotros en este sentido. Es un buen punto porque más que irte al origen o a la huella de carbono, estás planteando el aspecto del reciclaje, que creo que es un aspecto, por un lado, sumamente contemporáneo y algo que nos viene preocupando a todos. De hecho, por ejemplo, los pabellones que organizamos en Mextrópoli, uno de los que tenemos previsto montar es el que ustedes ya hicieron y montaron en una feria de construcción, y que vamos a poder reciclar. Espero que no se haya deteriorado en el tiempo, ¿no? Pero un poco como para ilustrar eso que tú dices, ¿no? Las virtudes del reciclaje. Claro. David, viendo desde tu expertise como conocedor estrictamente del porcelanato, yéndonos a esa primera pregunta, ya después para regresar a otros aspectos que puedan emerger de ahí, ¿cómo entiendes el tema de la sustentabilidad cuando hablamos de materiales que han sido procesados, que tiene todo un proceso de fabricación como el porcelanato que tú conoces? Sí, bueno, Miquel, primero, pues muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer poder compartir este espacio con ustedes, que creo que es bastante interesante y toca un tema que es, como tú bien dices, es muy actual, pero que es tan inflacionado que puede hasta perder un poquito de contenido, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por entender qué pensamos que sea la sustentabilidad. Encontré una definición que me gustó mucho que dice que la sustentabilidad es minimizar la generación de procesos de degradación del sistema. Creo que de eso se trata, ¿no? O sea, minimizar la generación de procesos de degradación. Y la segunda pregunta es, bueno, eso es la definición, pero ¿cómo mido? ¿No? ¿Cuáles son, como tú bien decías, los indicadores, ¿no? Que me pueden decir si sí estoy haciendo algo sustentable o no? Obviamente yo por mi experiencia me limitaré a hablar no de la arquitectura, sino que del producto. Y en ese caso, creo que los indicadores más importantes, bueno, para mí son dos. Uno es el proceso productivo y otro, que creo que es todavía más importante, es el tiempo. Y el tiempo es el ciclo de vida del producto, ¿no? Que un poco tiene que ver con lo que estaba mencionando antes Rosa, ¿no? Entonces, que no solo tiene que ver con el reciclar, sino que tiene que ver también con el reutilizar, que eso creo que también es todavía más importante, porque como tú bien dijiste al principio, esa comparación que se hacía antes entre lo natural y lo artificial, hoy creo que perdió un poquito de valor,
porque hasta lo natural, hablando en el específico de recubrimientos, implica un proceso que entonces hace que ya se convierta en un producto tal cual procesado. Y ese proceso muchas veces en un producto natural no es tan controlado como puede serlo a nivel industrial. En el tema del porcelanato hoy en día se pueden tener, por ejemplo, como tú mencionaste al principio, puntos LEEDs, y eso se obtienen justamente gracias a un proceso que implica reciclar un 20% de materias, por ejemplo, pre- y post-consumer, y eso sí te puede dar puntos LEEDs. Y también tener un ciclo de producción cerrado, que quiere decir que se reutilizan las energías, el agua, entonces todo eso contribuye a que tu producto pueda tener esos puntos LEEDs. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que, en fin, un proceso que sería artificial comparado con algo natural, resulta que es un proceso más controlado y que finalmente puede tener hasta un impacto a nivel de sustentabilidad más fuerte comparado con algún otro tipo de material. Y por eso que a veces yo hasta defino el porcelanato como un producto, y hasta en el libro que me dieron la oportunidad de hacer una introducción, un material ético, ¿no? Y ético por ese aspecto, porque sí toma en cuenta, no digo que yo lo quiero comparar con otros, sino que el proceso toma en cuenta esos aspectos y les da la importancia que merece. Bien, yo creo que ahí dará como para seguir discutiendo sobre este tema, David. Verónica, desde tu experiencia y empezando por la misma pregunta, ¿cómo impacta en tu trabajo, tanto de arquitectura como de interiores, el aspecto sustentable? ¿Es un issue para ti? ¿Es algo que tienes en cuenta o le da valor agregado o es algo que en su esencia te importa? ¿Cómo lo abordas? Pues mira, para nosotros en la oficina es una obsesión desde el principio de mi carrera. A mí no me gusta hablar de sustentabilidad, bueno, me encanta hablar de sustentabilidad, pero no me gusta usar la palabra porque implica tantas cosas, incluidos el ámbito social, de la cual Pancho nos va a poder platicar más. Y la arquitectura más sustentable es la que no se construye. Entonces, a mí me gusta hablar de arquitectura responsable. ¿Y a qué me refiero con esto? Empezando por lo que mencionabas al principio de las tecnologías pasivas, de entender el lugar, de ver qué está pasando, de entender el sol, los vientos, el agua, las orientaciones, etcétera, etcétera. Me encanta que hablen de reciclaje, porque el primer reciclaje, yo hago más que nada casas, y el primer reciclaje es tratar de remodelar y darle vida nueva a edificios que ya existen. Y hay muchísimas maneras de hacerlo, desde esta parte pasiva hasta llegar a las tecnologías activas que ya son medibles, ¿no? O sea, la captación y potabilización de agua pluvial, que la hacemos en absolutamente todas nuestras obras. Obviamente la generación de energía fotovoltaica y entender el sitio, los vientos, todas estas cuestiones de vidrios dobles para conservar la energía. Y lo que tratamos de hacer es que las casas o las obras que hacemos funcionen como, es muy ambicioso decirlo, pero como un ecosistema, algo que todo haga equipo, de manera que la casa funciona, unas cosas unidas con las demás. Y obviamente en esto viene también la elección de materiales, idealmente locales, materiales que han sido reutilizados, que han sido transformados, por ejemplo, materiales sintéticos que se generan a partir del desperdicio de piedras naturales, o maderas reutilizadas, maderas tratadas de bosques productores nacionales. Estamos también incurriendo en construcción con madera, que resulta que la madera tiene capturado todo este carbono y lejos de ser este material que a veces se cree que estamos deforestando para reutilizarlo, para hacer construcciones de madera, si tenemos un bosque que está trabajado y explotado correctamente, es lo más sustentable que existe. Entonces, creo que esta conversación nos da para 80 pláticas de estas. Me encanta hablar con David, que está hablando de este producto, que nos va a cambiar un poco la perspectiva de esta idea de lo natural y lo artificial que tú mencionabas.
Entonces, a mí más que como arquitecta, más que hablar de sustentabilidad, me gusta hablar de la responsabilidad, porque como decías, Miquel, la sustentabilidad ya no nada más es una inspiración, es una responsabilidad. Hoy no podemos pretender hacer algo que no tenga esto en mente. No, totalmente de acuerdo, Verónica. Antes, Rosa, cuando hablaba de esas ferias y del reciclaje de materiales, me acordé de una plática que tuvimos a propósito de reciclaje y vivienda social, y que un poco, y fue en una de esas ferias, y un poco el propósito del evento era casi provocar a las distintas empresas que estaban por ahí que esos materiales de los que estaban hechos sus stands nos los donaran en ese momento después de los sismos, pues para completar algunas de las casas que estábamos haciendo en Ocuilan. Pancho, te acordarás que tú ahí tienes la más vertical de todas las casas de Ocuilan. ¿Cómo crees, cómo piensas, un poco también retomando la pregunta de origen, dónde empieza la sustentabilidad y cómo crees que puede impactar en ese proceso de reciclaje, ¿no? De darles también una nueva vida a los materiales? Para mí, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, creo que ahorita Vero estaba hablando de esta cosa que involucra el todo, ¿no? Como un proceso holístico de diseñar arquitectura. Creo que la palabra sustentabilidad siempre se ha, como que ya cuando la toman todos las compañías en temas mercadotécnicos ya como bandera, entonces ya es mainstream, ¿no? Entonces ya podemos pasar a la siguiente parte, ya pasamos esa etapa donde todas las compañías lo tomaron como bandera y demás, y ya podemos pasar a una parte un poco más interesante de la sustentabilidad, que yo creo que abarca mucho más que un checklist, como decías tú, de LEED y de todas estas certificaciones, que siempre he estado como un poco aislado de esto y un poco escéptico de todas estas certificaciones, porque creo que también son mini mafias de algunas empresas que quieren estar certificados y se convierte en todo este tema del capitalismo tremendo. Entonces, yo siempre he estado en contra de los proyectos que son Platinum LEED, estoy a favor de los proyectos que son sustentables, pero de una manera real, consciente. Entonces, por ejemplo, la sustentabilidad tiene 3 ángulos, ¿no? Que todo el mundo conocemos, el social, el económico y el ambiental, ¿no? Creo que cuando te olvidas de uno, como tú decías, Miquel, que las certificaciones americanas son menos propensas a la parte completa, se enfoca más al checklist de materiales y de fuerza de trabajo y de huella de carbono específica. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Es mucho más sustentable un edificio que no tiene ni un material sustentable en el centro de la ciudad que el edificio más sustentable en medio del bosque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de empleados que necesitas para recorrer en auto y llegar a ese bosque ¿no? Tú haces el corporativo de Apple en medio del bosque en California, es mucho menos sustentable, por más que lo haya diseñado el arquitecto más sustentable, con los materiales más increíbles y demás, que tener que reciclar un rascacielos en San Francisco y hacer ahí el corporativo de Apple. ¿Se entiende? O sea, en el momento en que el edificio se entrega, no es el fin del edificio, no es el momento en que certificas un edificio y se acabó. Y en ese momento que certificas el edificio, como cuando le tomamos fotos a los edificios, que decimos, ya terminamos la obra, ya la entregamos, y la arquitectura se entrega. Yo creo que no, yo creo que la arquitectura es viva siempre, y entonces tú tienes que calcular qué va a pasar en 15, 20 años con ese edificio. Y entonces, ¿no? El más sustentable ese. También es más sustentable tomar una estructura existente y reusarla, cambiar el ADN y volverla a utilizar, que demolerla y hacer el edificio más sustentable del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en la demolición, la energía que requiere todo eso es un problema. Entonces, sí, sobre todo desde el ángulo de vista de nuestros países en desarrollo, Latinoamérica, como los queramos llamar,
creo que es importante verlo muy diferente de los modelos europeos y de los modelos americanos, porque tenemos que tratar otro tipo de cosas. Ya ni siquiera tocamos lo social, pero tenemos que tratarlo de otro punto de vista. Aparte, el tema ambiental es muy importante. Nos encanta copiar modelos de otras regiones, de otros climas, cajas de vidrio con aire acondicionado y demás, cuando no entendemos ni siquiera nuestra propia condición. Entonces, yo sí creo que hay que alejarse mucho de esos modelos y de ese mainstream de ideologías para entender la parte, como tú decías, Miquel, al principio. Sigo creyendo que, como dices, el modelo de arquitectura palladiana, o bien orientado, bien ventilado, sigue siendo el mejor modelo de sustentabilidad. Y sobre todo, ¿dónde está la locación? El centro de ciudad, la cercanía con el transporte público, con todos estos temas de infraestructura. Creo que eso es más eficiente, pues. Sí, sin duda. Hay algún aspecto que me parece interesante para regresar a la idea o al tema de los rangos de procesamiento que requieren esos materiales, que recuerdo una anécdota, digamos, en las antípodas del modelo rusoniano, ¿no? Del regreso a la naturaleza y de regreso a la cabaña. Y es que hace años, no sé si era Iñaki Ábalos o Juan Herreros, decía que lo que les gustaba era hacer una arquitectura que fuera eminentemente artificial, porque es precisamente en el artificio donde los humanos hemos podido recrear el mejor hábitat. Toda la lucha de miles de años ha sido siempre para tener el mejor grado de confort y realmente protegernos de la intemperie en las mejores condiciones. Por eso llegamos a tener unos filtros de vidrio, ¿no? Unos muros transparentes que nos permiten disfrutar del exterior sin sufrir la intemperie, o nos permite tener unas texturas y una percepción, digamos, no solo visual, sino también táctil, sin necesidad de estar encima de una roca. A todo eso entra pues la discusión de esos rangos de procesados, que es con algo que David hemos tenido oportunidad de discutir en algunas ocasiones. Esto es algo que ha reflexionado mucho sobre hasta qué punto un material pasa a ser algo artificial en la medida que ha tenido un procesamiento, o podemos seguir pensando que es natural porque simplemente se ha cortado, pero se ha transportado de un extremo al otro del planeta. ¿Cómo podrías desarrollar ese aspecto? No, la verdad es que esa discusión la encuentro extremadamente apasionante, porque me encantó la definición de Verónica de cambiar la palabra sustentabilidad por responsabilidad, porque creo que de eso realmente se trata. Coincido totalmente con Francisco también, que el tema de los leads y todo esto es más business y negocio que no algo que tenga que ver con la responsabilidad, para regresar a lo que se estaba mencionando. Yo creo que el acabado tiene que responder a una necesidad. El acabado es como yo siempre digo, es un ingrediente que tiene que tener en sus manos el arquitecto, el decorador, el diseñador, y ese ingrediente tiene que ser el ingrediente adapto para ese tipo de proyecto. Por eso que a mí no me gusta nunca comparar y usar la palabra mejor o peor, porque no existe, yo creo, un acabado mejor que otro. Yo no creo en eso. Yo creo que existe una solución a un problema o a una necesidad, digamos, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la responsabilidad, yo creo que en ciertos aspectos el producto del que estamos hablando, que es el porcelanato, puede responder a muchas necesidades, sobre todo cuando la discriminante más importante, como mencionaba también Francisco antes, es el tiempo.
El tiempo me refiero a la duración del producto y también al mantenimiento del mismo, ¿no? Porque las huellas de carbono, de que toda la gente hoy habla, piensan que sean, ¿no?, lo que son los gases sierra que se generan con el proceso de transformación, pero no es así. Son los gases sierras que se generan durante toda la vida útil del producto. Entonces, el mantenimiento tiene un impacto extremadamente importante en eso, ¿no? Porque si yo tengo un producto que lo voy a utilizar en una zona de alto tránsito, una zona donde está sujeto a un uso muy rudo, etcétera, y sé que no le tengo que dar ningún mantenimiento de aquí a 50 años, creo que sí es un producto que está respondiendo a una necesidad específica de forma muy, muy propia. Entonces también el tema de la movimentación del material, los contenedores que se mueven de un lado al otro del mundo, eso también es cierto y tenemos que contemplarlo, pero lo tenemos siempre que poner dentro de un contexto que es eso, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve ese acabado? ¿Para qué me sirve? ¿Y qué expectativa de vida tengo de ese producto? ¿Con qué tiene que cumplir? Yo es eso que pongo siempre en la mesa y por eso no me gusta decir que ahora la tecnología está haciendo productos porcelanatos que son mejores que la piedra o que se ven, al contrario, o sea, a mí esas comparativas no me gustan, o sea, y de hecho cuando también me dicen, mira qué bien me quedó ese mármol, pues digo, por favor, pues no existe, o sea, no te puede quedar mejor que el mismo mármol, o sea, estamos haciendo otro tipo de producto. Por eso es que también a mí en el proceso creativo de los materiales me gusta más utilizar la palabra de interpretación de un material, no copiar un producto, ¿no? ¿Estás incorporando alguno de los, digamos, de los adjetivos que nos permiten, cuando estábamos pensando el libro, que nos permitían identificar alguna de las virtudes, ¿no?, del porcelanato, de durabilidad, la ligereza, la resistencia, la higiene, confiabilidad, rentabilidad? En ese sentido, y pensando en que pues lo que tenemos hoy en día es más oportunidades, más materiales, más opciones, ¿cómo Rosa, ustedes, cómo integran o definen o en qué momento deciden con qué materiales van a estar llevando a cabo un proyecto que pudiera tener características de este tipo? Creo. ¿Se congeló Rosa? Se congeló Rosy. Rosa, ahí está. Ahí está, Rosa. ¿Ahí estoy? Sí, sí, sí. ¿Ya estoy? No, sí, sí. No te gustó la Sí. pregunta, ¿no? ¿Ya estoy, Miquel? Sí, ¿Ya? sí, sí. Bueno, Sí. es todo un tema esto de la especificación de los materiales. Aquí ya. Sí, sí. A ver. ¿Ya estoy? Sí, sí, sí estás. Ok. Te digo que es todo un tema esto de la especificación de materiales, y más cuando queremos como cumplir estas normas, pero de pronto que está hablando David, pues me trae a la mente este tema de que antes, hace unos 10 años, de pronto si alguien te decía, o sea, como que yo era muy de, híjole, no, si es madera, tiene que ser madera, nada de un material que parezca madera o un similar o que esté, si es mármol, tiene que ser mármol, no puede ser algo que parezca tal. Y me encanta este término que pone David en la mesa, de que es una reinterpretación, ¿no? No es una cosa que está compitiendo a otra. Y en este término, de pronto, el tema de los porcelanatos, por ejemplo, antes, hace unos años era como un tema de que no hay presupuesto no hay presupuesto para mármol, entonces ponemos, y está en la mesa, esto que mira, está muy parecido, es que ni te das cuenta que es una cosa o es la otra, ¿no? Y bueno, creo que ahorita ya no es así, ya no es por eso. O sea, de pronto la tecnología, y me ha pasado con proyectos que son proyectos en los que sí hay presupuesto,
y que ya se está escogiendo estos acabados no solamente por el presupuesto, sino por la tecnología que tienen. Y una de estas cosas es esto que estamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, la huella que dejan, si es natural versus artificial, ¿no? Y esta tecnología que tienen de pronto, pues sí te llega a pensar que un material que antes no podías poner en el piso porque era resbaloso o que tenía cierta oxidación o que maniobrarlo era complicadísimo, de pronto pues estos porcelanatos se vienen a presentar con una tecnología extraordinaria en la que son súper livianos, los puedes subir a un 10º piso, no necesitas, o sea, y ahí vamos hablando en esto que dice Vero y que pone en la mesa, ¿no? O sea, arquitectura responsable, que no tenga que cargarlo un equipo de 20 personas, sino que entre 2 personas puedan cargar la caja que se va a poner en un baño, ¿no? Entonces, pues sí nos pone mucho en cuestión y nos pone a preguntarnos qué realmente es lo natural, qué realmente es lo artificial y hasta dónde está esta pregunta de cuál es el acabado correcto, cuál es el acabado adecuado, ¿no? O si nos vamos a traer el mármol de Italia, o si de pronto este material pues viene de aquí, de México, y es mucho menos caro traerlo. Entonces, hay muchas cosas que tomar en cuenta y que preguntarnos al términos de casi que ponerle una etiqueta a un acabado, decir este es el acabado correcto. Creo que al especificar hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Y también hay temas hasta de tamaño, ¿no? Y un poco tomando eso último que dice Rosa, de en lugar de traernos un mármol de Italia, sí, tenemos porcelanatos de excelencia ya fabricados en México. ¿No pasa también lo mismo que tenemos que recurrir a otros orígenes, David? Sí, sin duda, Miquel. Yo creo que ya hoy en día la tecnología es bastante accesible y lo es también en temas productivos, en temas industriales. Entonces, a veces me topo con la idea de que la gente sigue valorando el producto importado como sinónimo de una calidad superior, sin entrar dentro del tema realmente, ¿no? Que es y sin cuestionarse, como mencionaba Rosa. Yo creo que hay muchas preguntas que una persona se tiene que hacer a la hora de elegir un acabado, tanto un arquitecto como un usuario final. Y la discriminante yo no creo que tenga que ser la origen, que vaya identificando el nivel de calidad, porque ya hoy en día no es así, esa es la verdad. Ni si la discriminante es el presupuesto, como decía Rosa, para decir, no tengo presupuesto y compro un mármol. Eso era algo que hace no más de 5 años aquí en México era sumamente común. El porcelanato era la respuesta adecuada a una falta de presupuesto. Punto. Hoy en día me gustaría llevar a la mesa este tipo de producto como un producto que responde a una necesidad distinta. Sencillamente, o sea, si tengo ciertas necesidades, este producto es el producto adecuado, como puede ser una madera versus una mármol, acero, y el porcelanato tiene que entrar a la par con ese tipo de materiales, no solamente ser un producto que responde a esa necesidad, por lo menos en la gama de productos que estamos hablando nosotros. Sigue habiendo una gama de producto muy básica, obviamente, que responde a otro tipo de necesidad. Para el porcelanato arquitectónico del que estamos hablando nosotros hoy, yo creo que sí merece hoy en día ese tipo de evaluación, no solamente de parte de los profesionales, sino que también de los usuarios, pues. Verónica, tú que haces una arquitectura en el que hay una riqueza importante de materiales y en el que de algún modo procuras ofrecer como una experiencia, ¿no? Casi áptica, un poco en ese sentido en el que no solo sea la imagen, la foto resultante, sino que sea el espacio envolvente, un poco como lo que sugiere a veces Joanny Palasma, de que esa experiencia también sea táctil, que te genere calidez, que te genere sensaciones. ¿Cómo tiene cabida este tipo de materiales con procesos sofisticados como el que hablamos? Muchísima. Aquí hay una cuestión muy interesante. Cuando empecé la carrera teníamos esto que dice Rosa, me encantó porque me vi reflejada.
ay, no me gusta que parezca. Y efectivamente sigue sin gustarme que parezca, pero con la edad y la experiencia y esto que dices tú de buscar las sensaciones, te vas volviendo más práctico. Y entonces estos materiales que tienen ingenierías que buscan otros resultados acaban siendo muy útiles. Por ejemplo, hablando específicamente de porcelanatos, el tema del agua. Las piedras naturales son muy porosas. Entonces muchas veces estás luchando por las filtraciones y 70 capas de impermeabilizante y te vienen y empiezan a aparecer estos materiales que ya te dan el resultado y que efectivamente no parecen otra cosa, sino que son algo nuevo. Son materiales que no necesariamente son completamente sintéticos, pero sí que cumplen otras funciones que nos ayudan a generar sensaciones de lo que decía Rosa también, ¿no? Que si tiene textura o no tiene textura, si está resbaloso, si es poroso, si no es poroso, si los puedes poner a hueso y vas a dejar que el agua se filtre, si los vas a poner junteados, o sea, ya empiezan el detalle fino, que a mí me encanta decir que estos detalles no se ven, pero se sienten. Cuando tú llegas a una casa o a cualquier espacio y te sientes que hay una armonía, muchas veces esa armonía tiene mucho más que ver en el detalle fino que en el espacio en general, obviamente sin quitarle la importancia al espacio. Y entonces, muchos de estos espacios, por ejemplo, de estos materiales, por ejemplo, ahorita tenemos satanizado el plástico, ¿no? Y al final, el plástico es un material maravilloso que nos ha permitido hacer unas tuberías que duran más años y reemplazarlo con el fierro que se picaba y se expandía y tronaba la estructura. Entonces, creo que nos hemos ido quitando poco a poco esta idea que teníamos, sobre todo yo cuando empecé mi carrera, yo hablo por mí, pero por muchos colegas también, de que los materiales tenían que ser naturales y teníamos que casi traernos el bloque de Carrara para usar algo que hiciera lucir el baño. Y creo que hemos ido dando la vuelta y entendiendo otros materiales que nos dan otras sensaciones y que funcionan mejor, como dice David. Sí, es interesante salir, digamos, de esa dialéctica, ¿no? De lo que hace como que es otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, me acordaba digo, cuando estuvo aquí Rafael Moneo, que uno de los temas que comentaba, no sé si estábamos juntos ahí, Pancho, comentaba que a través de algunos de estos materiales procesados, digamos, todo lo que de algún modo es una consecuencia de aquellas primeras cerámicas, ¿no? Pero ya con tecnologías más sofisticadas, nos puede dar digamos, unos resultados que se alejan de la similitud con otros materiales y nos pueden llevar a experiencias totalmente novedosas. No sé, Pancho, ¿tú qué te puedes imaginar o qué le podrías pedir a un material que ya no tiene por qué ser una referencia de su origen, ¿no? Sí, ese es por la beta o por el color. No, Yanaíse. De hecho, es un tema muy interesante, el tema de la percepción de los materiales. Y sí, escuchando a Verónica, Rosa, David hablando de esto del porcelanato pareciendo mármol cuando querías alejarte de esto. Yo me acuerdo mucho que hay un material que es Corian, que nos gustaba mucho en el despacho. Lo usamos hasta para cubrir una casa en una azotea. Trabajamos con DuPont, nos hicieron firmarles una carta de que no eran responsables de esa locura. El cliente aceptó, lo cual es increíble. Pero me acuerdo que cuando empezaron ese tipo de resinas a competir con cubiertas y con... tenía muchas virtudes, muchas cosas positivas, pero también tenía otras que estaba trabajando en un nicho que era el mármol o que era el granito y trataba de imitar eso, y entonces tenías el muestrario y la mayoría de los que imitaban pues los desechábamos nosotros, ¿no? Entonces creo que ahí Corian fue inteligente porque se salió con un producto que se tenía que hacer a un lado de las imitaciones físicas de experiencia de otros. Entonces no era ya Corian el que parecía mármol, sino poco a poco se fue consolidando como esta pieza que es lisa, que es increíble, que tiene otros colores y otras cualidades más plasticosas, ¿no?
Creo que el porcelanato le puede haber pasado un poco lo mismo, donde al principio trataba de luchar contra, ¿no? Como competir en el mismo sector que el mármol y tratar de ganar los clientes, pero yo creo que es otra cosa. Y yo creo que sí, eventualmente todos tenemos ese cliente que nos dijo, pues bueno, más barato, búscate un porcelanato, que es casi lo mismo. Y entendemos que no, que tiene otras cualidades. La verdad es que sí es interesante el tema de las percepciones. Lo falso a mí me gusta y tiene ciertas condiciones interesantes cuando realmente es falso. O sea, cuando lo usas a propósito y se convierte en esa falsedad, no cuando pretende ser, ¿no? Eso me gusta. Y seguramente todos aquí hemos experimentado. Una vez un cliente me preguntó, ¿y a ti qué materiales te gustan? A mí me gustan todos, depende cómo se usan, pero la verdad es que todos me gustan. O sea, puedo trabajar en cualquier material. O sea, no tengo prejuicios con alguno u otro. Ahora, en temas de sustentabilidad, sí prefiero ir eliminando sustentabilidad de economías pobres, pandémicas ahora, pues sí, casi ya no hay estas mega capas o mega dibujos de arquitectura. ¿Te acuerdas esos bonitos dibujos de Gómez Pimienta, Miquel, que tenía 1000 detalles para llegar a una esquina? Eso ya es imposible en la arquitectura, y es como, este es el muro y ese es el muro, se acabó, no hay más, no hay el flashing, detallito, o sea, todo eso como que poco a poco se va quitando y acaba siendo esta sencillez. Entonces prácticamente es como piso de concreto y un acabado, y lo pegas directo. Entonces yo creo que la ventaja de estos materiales es que son más prácticos que los que se ponían antes con miles de capas, miles de versiones, capas de impermeabilizante y demás. Entiendo eso, ¿no? De alguna manera, pero me parece interesante el tema de las percepciones de los materiales. Yo creo que es un tema súper bonito, el tema estético. Sí, es cierto esto que dices, Pancho, que a Bernardo Gómez Pimienta siempre conseguía hacer el detalle más complicado del mundo para que pareciera sencillo, ¿no? Y yo creo que ahora estamos ante el caso opuesto, ¿no? Que sería cómo realmente poder hacer las cosas un poco más fáciles. Y llevando más que lo fácil a dónde podríamos empujar este tipo de material como el porcelanato. ¿Qué más le podemos pedir? ¿Cuál podría ser el reto? Que tuviéramos, no sé, tamaños prácticamente imposibles con otros materiales, digamos, menos procesados o más naturales, entre comillas, o colores más sólidos. ¿Qué le pediría, Rosa? Vas. Micrófono. No, tienes ahora, a ver, micrófono. Ahora. Ya estoy. Fíjate que me encanta eso y me encanta ahorita que está diciendo todo esto, Pancho. Como pensé también en o sea, en el abrigo que parece mink pero no es, ajá. Y la que parece güera pero no es. O sea, como que muchas cosas que parecen pero no son, ya sabes. Y creo que esa franquedad me encanta. O sea, me encanta el hecho de decir, a ver, el Corian parece, pero no es. Y cuando preguntas de pronto, o sea, ¿cuál sería el reto? Pues creo que estaría bueno aceptar que son porcelanatos, que no se parecen al mármol, que no se parece a una piedra, que no se parece, o sea, yo creo que el reto sería aceptemos lo que somos y entonces exploremos, así como lo puso como ejemplo Pancho, exploremos qué es lo que podemos ser, a cuántos colores podemos llegar, a cuántas texturas podemos llegar, ya no tratando de ser una imitación de, ¿no? O sea, creo que ese sería el gran reto. Luego es muy aburrido este tema de la repetición de la placa, ¿no? De la foto. Creo que la doble curvatura puede empezar a claro. mucho más dinámica, se pueden usar en cubiertas o no sé. Sí, eso, ahorita que dices eso, justamente hablando de un porcelanato, decidimos en la oficina forrar una cocina de porcelanato. Entonces llegan las placas, no sé qué, y fue a hacer un rompecabezas, un colocador que era realmente un genio, colocando todas las piezas, porque a ver, pues cuántas tenemos de esta, cuántas de todo, para que entonces
fuera guiándose y se pudiera hacia arriba y pudiera bajar y pudiera todo, que a lo mejor eso no lo podemos haber hecho con otro material así, ¿no? Entonces eso fue increíble. ¿Cómo seguimos la beta tal? Y entonces hablamos con el proveedor, necesitamos tantas piezas más de esta, y se hizo una caja impecable que daba la vuelta hacia todos los lados, justamente porque teníamos esta opción de poder escoger las piezas idénticas. Entonces, yo creo que ahí está un poco el reto y son un poco las virtudes de estos materiales en los que podríamos explorar más y ya dejarla, o sea, la idea de que se parecen a algo, sino a ver cuáles son todas las virtudes que tenemos en la mesa con esto. Yo estoy con Rosa y con Francisco, o sea, ya dejarnos de parecer y presentar a lo mejor uno que brilla, que es fotovoltaico y se prende en la noche, ¿no? O sea, es que ya hay ese tipo de materiales también que incluyen también celdas para recolectar luz, hay translúcidos para que se pueda poner luz atrás y ser retroiluminables, o sea, la verdad, desde un punto de vista tecnológico, yo creo que también la geometría, lo que mencionaba Francisco, la hemos superado, ya no se trata solo de cuadrados y rectángulos, ya hay hexágonas, ya hay tridimensionalidad. El aspecto táctil que mencionó Verónica hoy es el más importante. Con tanto digital, ahora lo que queremos es tocar. Yo menciono siempre en mis pláticas que cuando yo empecé hace 25 años a vender cerámica, la gente me compraba los productos con las manos en los bolsillos. Hoy lo primero que hacen es tocar, porque ya es la única barrera que tienes para identificar lo real de lo virtual, es tocar. Entonces, el aspecto táctil se está trabajando muchísimo ahora en el tema del porcelanato. En fin, si a mí me preguntas qué tenemos que hacer, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes tres y sobre todo con Rosa cuando dice que lo único que le falta al porcelanato para mí es honestidad y identidad. No, y las piezas, por ejemplo, pensando en proyectos que usan algún tipo de o cerámico, que puedan generarse diferentes formas con pocos moldes o pocos sistemas, pero mucha repetición y algo de diferencia es interesante en vez de estas placas eternas que son rectangulares nada más. Creo que, por ejemplo, un buen ejemplo es el board de Diller Escofido, que usa muy pocos cambios, pero genera una forma que es dinámica, ¿no? Para los materiales me refiero, no es que me interese o no ese tipo de formas, pero creo que los materiales podrían ser mucho más versátiles cuando empiezan a darte opciones como diseñador, no nada más de, uy, este es el módulo y tengo que repetir. Claro. Tengo mucho desperdicio porque el espacio no es cuadrado, rectangular, o sea, ¿no? Oye, otra cosa. Estoy. Sí. Es pues el personalizar, ¿no? Esto sí se podría hacer con estos materiales. Y de hecho sí lo hemos hecho también en la oficina, para un hotel o lo que sea. Entonces diseñamos una pieza, no era porcelanato, pero era algo que, entonces diseñamos una pieza específica para ese hotel y se puede hacer y se puede repetir y tal. Y necesitas, o sea, podríamos llegar a detalles de, a ver, yo necesito tal despiece, o sea, creo que a lo mejor podríamos acercar a esto de que fuera como más fácil el personalizar estos acabados. Sería como otra palomita ahí que nos podría ayudar a acercarnos más o a especificarlos más también. ¿Qué más le podríamos añadir, Vero? Ya Francisco nos propuso que hagamos hiperboloides hiperbólicos, Rosa, que los personalicemos, tú propusiste que hasta tuvieran luz, David dice que ya no tenemos casi límites de tamaño. ¿Qué más le podemos pedir a esos materiales que en la medida que están procesados los estamos haciendo cada vez más a nuestra medida, a nuestras necesidades? Hijo, hay tantas cosas que se pueden pedir que yo creo que ya están en la mesa. A mí me encanta la idea de usar desperdicio para crear estas piezas que tienes. O volviendo otra vez a la responsabilidad de la sustentabilidad que se está produciendo en México, me parece increíble. A mí me gustaría aprovechar un poco, que no fuera toda tecnología importada, sino poder trabajar un poco con la mano de obra mexicana, con la artesanía, como hacíamos los pisos de pasta o el barro.
que tradicionalmente se ha utilizado en México. Entonces, si pudiéramos tener un poco más, que va un poco de la mano con este tema de tocar, ¿no? O sea, para mí es muy importante, sobre todo cuando hablamos de pisos, cómo se siente la superficie cuando caminas descalzo. Y todos aquí, digo, crecimos en México y esta sensación de ir, bueno, ustedes no crecieron en México, pero aquí viven, de ir a las haciendas y caminar descalzo en estos pisos de pasta que tienen 100 años, o sea, estas sensaciones que creo que ya lo están trabajando, pero todavía estamos, por lo menos en lo que yo conozco, un poco encasillados en lo que quiere parecer otra cosa. Entonces, es dentro de la misma línea que ya habíamos platicado todos, ¿no? David, ¿qué nos puedes contar que podamos llegar a hacer con porcelanatos y que nos permitan retomar la pregunta de origen en cuanto a la sustentabilidad, en cuanto a los valores que hacen que el material en todo su proceso nos permite tener una experiencia sensorial del resultado final, pero que es responsable en todo ese proceso? Sí, yo creo que la industria realmente ha apostado mucho. Básicamente el motor fue, como dijo bien Francisco, un motor de negocio, o sea, apostó mucho en un tema de lead y de la sustentabilidad, etcétera. Pero se puede hacer buen uso de este empuje que dio la industria. Hay fábricas en Italia, por ejemplo, que están utilizando hoy en día un 20% de materiales post-consumer para hacer porcelanato y utilizan en específico televisores, las televisiones esas que tenían tubo catódicos, ese cristal, se puede frantumar y puede ser parte del cuerpo mismo del porcelanato. Entonces yo creo que si el arquitecto o el usuario se interesa realmente al producto, y de nuevo regreso a lo de antes, ¿no? Y no solo lo ve como un downgrade desde un punto de vista de presupuesto o de un lookalike, ¿okay? Pero sino que si va realmente en profundidad del material, yo creo que pueden encontrar soluciones éticas, pueden encontrar soluciones sustentables, responsables, y desde un punto de vista de vida útil del producto y de diseño, realmente creo que se pueden sorprender con todas las opciones que hay en la mesa. Y creo que realmente el empuje fuerte de la industria hoy es desmarcarse de eso de copiar otros materiales, sino que trabajar mucho en la propia identidad, generar propuestas fusionando también materiales. Ahora es algo que se está haciendo mucho, ¿no? De que vamos a crear algo que realmente no existe, fusionando un travertino con un mármol y creamos una piedra única. Y creo que los dos aspectos importantes desde un punto de vista del proyecto definitivamente son los tamaños y las texturas. O sea, al arquitecto yo ya veo que no le gusta eso del módulo de que todo tiene que ser 60 metro 20, sino que menos colores, a mí me gusta mucho menos colores, o sea, un producto, pero en 15 tamaños distintos y en 10 texturas distintas. Yo creo que por ahí puede ir mucho la propuesta y poderle dar esos ingredientes al arquitecto. Y el tema de la sustentabilidad, realmente yo creo que es nada más un profundizar algo que ya está en la mesa. Adelante, Rosa. Micro. Oye, hablando de esto, ahorita se me ocurre, creo que sería también muy bueno, o sea, en este tema como de franqueza de lo que son, y ahorita que dices que si los colores y tal, en algún momento tuve la oportunidad de ir a una fábrica de porcelanatos y el proceso es increíble. Este tema de cómo está la arcilla, que es una masa, cómo de pronto la aplastan, y hacen con moldes estas piezas y de pronto pasan a un horno y el resultado son pues como unas galletitas de tierra. Es algo que me parece increíble y que me encantaría que o sea, sería muy bueno como tener esa franqueza de lo que somos, ¿no? O sea, que se viera tal cual nada más que son las galletitas de tierra sin tenerlas a lo mejor ni que pintar ni de nada. O sea, la franqueza de realmente de lo que son, creo que eso estaría buenísimo. Es algo que le pasó también a mí, que cuando fuimos juntos a visitar una fábrica, se quedó impresionado y lo primero que dijo es eso, tienen que enseñar esto, porque esto realmente la gente no lo sabe. Entonces, Rosa, es lo que dijimos, ¿no? Honestidad, transparencia, identidad. Eso es lo que hay que trabajar para que haya una percepción distinta del material y que se coloque como un material que tiene su propia esencia y no solamente una imitación de. Sí, un poco eso que comenta Rosa es lo que a partir de esa visita, David,
nos llevó a contarlo en el libro, ¿no? O sea, lo primero era ver esas tolvas digamos, de los áridos con los que finalmente se acaba produciendo el material. Por aquí tenemos varios comentarios de todos los amigos que nos están acompañando. También por ahí Valeria nos recuerda que en Firenze reciclamos el 100% de los materiales. Hay comentarios que tienen que ver, más que preguntas, comentarios que tienen que ver con la importancia de entender todo el proceso cuando hablamos de sustentabilidad. Y hay una pregunta que no acaba de quedar del todo clara, pero que nos pregunta Gaby: ¿qué hacer cuando la mano de obra es muy cara, precisamente por ser local? ¿Cómo el material puede relacionarse con el tema, digamos, del costo de la mano de obra? Quizá, David. Mira, yo creo que precisamente usar este tipo de materiales hace que la mano de obra sea menos costosa, porque son materiales que requieren mucho menos trabajo de instalación. O sea, comparando un mármol con un porcelanato, el mármol tienes que importarlo, pero además hay que cortarlo, y cortar el mármol requiere a alguien que lo sepa hacer súper bien, porque si no queda mal. Además hay que pulirlo. Las juntas son dificilísimas, porque si no quedan al mismo nivel, te quedan tropezones. Entonces, cuando usas materiales tipo porcelanato, son mucho más ligeros para colocar, y además no necesitas pulirlos, ya vienen acabados. Entonces, este tipo de cosas, ya parece que estoy haciendo anuncio, pero es cierto, este tipo de materiales te abaratan. A mí no me gusta decir abaratar, pero te hace menos costoso la mano de obra, porque es menos largo el proceso. Y esto aplica para muchísimos materiales, no nada más para el porcelanato. Como que ayuda a todo el proceso, a la racionalización del proceso constructivo, ¿no? Es correcto. Muy bien. No sé si quieran hacer algún comentario como para ir cerrando esta sesión, retomando esa idea de digamos, la paradoja entre lo natural y lo artificial, y sobre todo del nivel de procesado que puede tener un material para llegar a tener unas cualidades que probablemente si no fuera un material procesado de estas características, en principio no tendría. ¿Qué más le podemos pedir? Yo creo que nos está faltando el color. Yo creo, David, que dejaste lo del color como excluyéndolo, pero creo que hay un potencial tremendo en tener porcelanatos, un poco lo que nos hizo pensar Moneo en su día, que lo que ofrecieran es un color que difícilmente podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Un poco el reto históricamente era encontrar un granito verde de Bélgica, un mármol azul, y ahora podemos tener, asumiendo esa artificialidad de cara, podríamos tener unos materiales absolutamente sorprendentes, como el que contaba antes Pancho, ¿no? Pero que es un material que casi siempre se quedaba en blanco, ¿no? Creo que ahí hay un potencial también importante para el futuro del porcelanato. Creo que mencionaste, no sé si lo hiciste adrede, pero son los dos colores del momento. Y toda la industria de la decoración de interior está apostando mucho para el verde y el azul. Y eso creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y con esa gana que tenemos de nuevo de tener un cierto contacto con la naturaleza. Entonces, yo estoy viendo en la arquitectura y en la decoración de interior unas ganas de utilizar el cristal para separar la parte interior del exterior, o sea, traer el jardín dentro de la casa, que aquí en México también nos viene muy bien por el clima que tenemos, y utilizar materiales con ese tipo de colores que te reconectan un poco con la naturaleza. Entonces,
No los mencioné los colores porque para mí son como que la base, ¿no? de los productos, de los porcelanatos y ese tipo de materiales. El color ha estado desde el día 1 realmente, entonces no va a ser la innovación. Yo creo que la gran innovación va a ser más relacionada con las geometrías, las texturas, la tridimensionalidad, que es algo que realmente se busca mucho también ahora en las paredes, o sea, para tener ese aspecto sensorial de poder tocar, de poder jugar con también la luz. Y en términos de color, sí, ahora se están empujando mucho esos dos tonos que realmente están bastante de tendencia, pues. Muy bien, por ahí Pancho me pasa un mensaje en el que se muere de envidia de que David hubiéramos estado paseando por la fábrica, que Rosa también la conozca, y él dice que también la quiere conocer. Yo creo que va a ser una experiencia que le va a impactar. Vero también se apunta, entonces creo que de esta plática tiene que salir un viaje a la fábrica. De veras es una experiencia muy, muy interesante, espectacular también en sus dimensiones, y seguro les va a entusiasmar. Creo que podríamos seguir hablando mucho sobre sustentabilidad, sobre materiales procesados, pero bueno, habíamos quedado de juntarnos este rato para platicar sobre este tema, y pues quisiera darles a todos muchísimas gracias por participar, a los que nos están siguiendo también por su interés, y ojalá podamos seguir experimentando y ofreciendo también experiencias a nuestros usuarios, a quienes viven y a veces sufren los espacios que diseñamos, con materiales que sean capaces de sorprendernos y emocionarnos. Muchísimas gracias a todos, a Rosa, a Verónica, a David y a Pancho, y pues a todos ustedes que nos están siguiendo. Muchas gracias, Miquel. Piensa mucho. Gracias.